Permítanme comenzar con una verdad que, aunque cruda, resuena en el aire como un trueno. La farsa ha terminado. Lo que muchos, quizás ingenuamente, percibieron como un simple escándalo más, provocado por las controvertidas memorias de Juan Carlos I, es en realidad la detonación de una bomba de relojería. Estamos ante la confesión pública de una fractura real y profunda en la Casa de Borbón, una herida abierta que muchos ya intuían y que ahora se revela como una guerra total, sin cuartel y sin esconder los sables. El ruido de esta explosión ha provocado reacciones de lo más variopintas y en ocasiones profundamente hipócritas. La periodista Sonsoles Onega, por ejemplo, saltaba directa a la yugular contra el emérito, criticándole por humillar a Letizia. Su indignación era palpable, pero la pregunta que me asalta y que deberíamos hacernos todos es mucho más incisiva. ¿Por qué esta prensa, tan acostumbrada a ser complaciente y pelota con la corona, se ofende ahora de que se confirme lo que era, para muchos, un secreto a voces? Antes de sumergirnos aún más en este laberinto de verdades incómodas y silencios rotos, me gustaría saber vuestra opinión. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué piensas de todo esto hasta ahora. Y si aún no lo has hecho, te invito a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote a tus 50 favoritos para no perderte ningún análisis de este calibre, porque aquí no nos mordemos la lengua. La publicación de estas memorias, sin duda, puede ser considerada un desacierto, y el emérito se habrá equivocado en muchísimas cosas a lo largo de su vida. Eso es innegable. Sin embargo, lo que me resulta incomprensible es ese comportamiento tan sumiso de cierta prensa, que parece tener prohibido, como si fuera un pecado imperdonable, decir cualquier cosa negativa sobre Letizia. Esta doble moral es, cuanto menos, desconcertante y revela más sobre ellos que sobre los Borbones. Sonsoles Onega, amiga íntima de la reina, no ha podido morderse la lengua al opinar sobre los extractos de reconciliación que hablan de la consorte. El portal Informalia recogía sus palabras textuales, que resonaron con fuerza en el panorama mediático. ¿Era necesario desvelar ciertas cosas? La respuesta, implícita en su pregunta, era un rotundo no. A Sonsoles Onega no le ha hecho ninguna gracia la rajada del emérito sobre su nuera, de quien asegura que no contribuyó a la cohesión familiar. Don Juan Carlos, en sus memorias, le dedica apenas 8 páginas a la madre de sus nietas, a quien se refiere de usted. Este detalle, aparentemente menor, es un clarísimo signo de lejanía y de un distanciamiento absoluto que venía gestándose desde hacía tiempo. Afirma también que trató de acercar posturas con ella, asegurándole que las puertas de mi despacho siempre estaban abiertas para tratar cualquier tipo de discrepancia, pero nunca vino. Un gesto que se quedó en el aire, sin respuesta. Añade, además, que sus diferencias no enturbiaron su relación institucional, aunque cita como un desastre la famosa Misa de Pascua de Palma de Mallorca, un episodio que todos recordamos y que evidenció la tensión entre reinas. El emérito deja caer que el trato entre ellos era muy distinto de puertas para dentro, con una Letizia que se mostraba muy amable delante de las cámaras, como durante el funeral de Isabel II, donde, de ayudarme a levantarme, estuvo atenta en todo momento. Pero, ¿qué pasaba cuando las cámaras se apagaban? Aquí, el emérito lanza una pulla muy fuerte, sugiriendo la existencia de 2 Letizias, la de cara a la galería, atenta y cercana, y otra muy distinta en la intimidad, que podríamos describir como fría y distante. Esta dualidad es lo que más parece molestar a ciertos sectores, que se niegan a ver cualquier atisbo de imperfección en la imagen impoluta que se ha querido proyectar de la reina. Pero las revelaciones de Juan Carlos I van más allá y tocan un punto aún más sensible: la relación con sus nietas, Leonor y Sofía, y cómo Letizia habría interferido en ella. Las describe como muy elegantes y cariñosas, pero lamenta profundamente no poder entablar una relación personal con ellas, contarles historias, compartir comidas en restaurantes, viajes, llevarlas a ver partidos como lo hice con mis otros nietos, un relato desgarrador de un abuelo apartado. Recordemos lo que ya se sabía. Mi esposa nunca pudo recibirlas a solas en Palma, como sí lo hacía con todos sus primos. Las veía ocasionalmente, pero le hubiera encantado hacerlo más a menudo, sobre todo porque viven a tan solo 100 metros de distancia.
Es un lamento por la pérdida de esa intimidad familiar, de la oportunidad de transmitirles la genealogía, la historia y los valores de su familia, y quizás algún consejo de una reina emérita con una trayectoria impecable a una futura reina. Cuando Sonsoles Onega le recrimina al emérito que si era necesario desvelar ciertas cosas, entendemos que también se refiere a esta dolorosa cuestión. Personalmente, esto es lo que no acabo de entender de esta polémica. El rey emérito no ha contado ninguna mentira, no ha inventado nada. Simplemente ha confirmado lo que desde hace muchos años era un secreto a voces en todos los corrillos y mentideros. Cada vez que se sugería que Letizia no fomentaba una relación estrecha de sus hijas con sus abuelos paternos, se decía que eran bulos, que eran exageraciones para desacreditar su imagen. Pues bien, el emérito ha confirmado que todo esto es verdad, que no era un rumor, sino una realidad palpable y dolorosa. La reacción de Sonsoles Onega y de otros medios afines a la Casa Real da la sensación de que, en realidad, lo que más les astilla o les irrita no son las posibles inexactitudes o los desaciertos del emérito, sino que se revele cualquier cosa que pueda empañar la imagen de Letizia. Parecen estar más preocupados por la narrativa oficial que por la verdad de los hechos, por muy incómoda que ésta sea. Aquí la cuestión no es si el emérito ha contado esto o lo otro, sino el por qué. Porque, una vez más, Letizia no permite que sus hijas tengan una relación plena y cercana con don Juan Carlos, y, lo que es aún más incomprensible, con doña Sofía. En el caso del emérito, ya ha quedado claro que la relación es tormentosa, y si bien una mala relación no justifica que se le impida ver a sus nietas, al menos hay un trasfondo de conflicto. Pero, ¿qué ha hecho la pobre reina Sofía para tener que aguantar esta situación? Lo único que hemos visto públicamente son desplantes, uno tras otro que ha tenido que padecer con una entereza admirable. El lío está servido, y no solo por las memorias. Atiendan a esta información publicada por Monarquía Confidencial, un medio que maneja mucha información de primera mano sobre lo que ocurre en Casa Real. Fijaros en esto. Juan Carlos I rechaza la invitación de Felipe VI a un almuerzo familiar en el Pardo al sentirse desplazado. Lo hemos dicho al comienzo del vídeo. La cosa está muy, pero que muy calentita, y es que a todo el tema de las memorias le sumamos ahora este nuevo desaire, esta nueva grieta en el ya frágil muro. Juan Carlos I ha decidido no asistir al almuerzo familiar que Felipe VI ha organizado en el Palacio del Pardo, un día después del acto conmemorativo por el 50 aniversario de la proclamación de su padre como monarca. Ya sabéis que Juan Carlos ha sido apartado de esa celebración. Y aquí, de nuevo, volvemos a lo mismo. Sí, Juan Carlos ha podido meter muchísimo la pata y seguramente la sigue metiendo con la publicación de esas memorias. Pero ¿es coherente celebrar un acto conmemorativo por el 50 aniversario de su proclamación y que el protagonista principal de ese momento histórico no participe en el mismo? Es una contradicción en sí misma. El emérito tiene un mosqueo descomunal por todo esto. De nada le serviría que luego le inviten al almuerzo, después de haberle ninguneado en el acto principal. Y por ello, tal y como se cuenta, habría comunicado su decisión de no asistir, tras sentirse desplazado y molesto por el trato recibido en los últimos años. Fuentes de su entorno aseguran que no va a consentir más desprecios y que no quiere volver a sentirse incómodo en actos donde considera que no se le concede el lugar que merece. Un orgullo herido que se niega a ser pisoteado una vez más. Desde la casa del rey existía una duda palpable sobre la presencia del emérito en los actos conmemorativos por los 50 años de la monarquía. La decisión final de excluirlo, tal como adelantó Monarquía Confidencial, se tomó tras las polémicas declaraciones de don Juan Carlos a un medio francés a propósito de su libro biográfico, en las que criticó a varios miembros de la familia real, entre ellos su hijo, el rey Felipe VI y la reina Letizia. Estas manifestaciones generaron un profundo malestar en Zarzuela, donde se interpretaron como una falta de prudencia y un gesto de deslealtad institucional. Por ello, se optó por reducir su papel en las celebraciones y dejarlo en una participación simbólica y estrictamente protocolaria. Vamos, que esto, a fin de cuentas, no deja de ser una represalia. El emérito ha cargado contra su hijo y contra Letizia en esas memorias,
y por tanto, como castigo entre comillas, se decide que no va a estar en el acto que conmemora el 50 aniversario de su propia proclamación. Insisto, un sinsentido que solo ahonda la brecha entre padre e hijo. La tensión en la Casa de Borbón no es una novedad, pero lo que estamos presenciando es una escalada sin precedentes, una verdadera guerra fría que amenaza con implosionar la institución desde dentro. Ya comentábamos en el capítulo anterior cómo las memorias del emérito han sido el catalizador de esta explosión, pero la onda expansiva se extiende mucho más allá de unas páginas impresas. Estamos hablando de un conflicto que se manifiesta en cada gesto, en cada ausencia, en cada silencio calculado, revelando la profunda herida que atraviesa a la familia real. El rechazo de Juan Carlos I a la invitación de Felipe VI para el almuerzo familiar en el Pardo es un claro ejemplo de esta hostilidad soterrada. Un acto que, en teoría, buscaba unir a la familia, se ha convertido en un nuevo campo de batalla. El emérito, sintiéndose desplazado y molesto por el trato recibido en los últimos años, ha decidido plantar cara, reafirmando una distancia que parecía insalvable, un grito silencioso de dignidad desde el exilio autoimpuesto que él mismo eligió. Las fuentes cercanas a don Juan Carlos son contundentes. No va a consentir más desprecios y no quiere volver a sentirse incómodo en actos donde considera que no se le concede el lugar que merece. Es la culminación de un proceso de aislamiento que ha vivido desde su traslado a Abu Dhabi en el año 2020, donde cada viaje a España parece medido al milímetro, cada visita cargada de un simbolismo doloroso. No se trata solo de un almuerzo, sino de la manifestación de una profunda herida institucional y personal que le pesa profundamente. Y si la exclusión de los actos conmemorativos de su propia proclamación ya era un ninguneo en toda regla, la prohibición de pernoctar en Zarzuela es otra herida abierta que se niega a cicatrizar. Desde su marcha, don Juan Carlos ha tenido que alojarse en residencias privadas o en San Xenxo, donde se siente más libre y arropado por su círculo de confianza. Esta circunstancia, lejos de ser un detalle menor, es otro punto de fricción que subraya la humillación personal a la que se siente sometido, dificultando cualquier atisbo de acercamiento familiar con el actual monarca. Don Juan Carlos interpreta esta restricción como un gesto que agudiza su distanciamiento casi total del rey actual, una barrera infranqueable que se levanta entre padre e hijo. Aunque es cierto que al abandonar España en agosto de 2020, emitió una nota donde se comprometía a volver solo en momentos contados, no oficiales, y a no recibir en un edificio institucional, la interpretación de estas normas por parte de la Casa Real es percibida por el emérito como un castigo, una muestra de deslealtad que lo mantiene marginado de su propio hogar, el lugar que considera su casa. Mientras tanto, en Zarzuela, Felipe VI refuerza su apuesta por la transparencia y la regeneración, una estrategia que le exige marcar distancias con la figura controvertida de su padre. La relación entre ambos está marcada por la frialdad y una prudencia extrema, exacerbada por las últimas declaraciones de Juan Carlos I en sus memorias. El rey actual, en su intento por proteger la institución a toda costa, ha optado por una distancia gélida, una estrategia que, paradójicamente, ha encendido aún más la mecha de esta guerra familiar, volviéndola cada vez más pública. Felipe VI se siente traicionado, convencido de que don Juan Carlos ha cruzado líneas que ponen en riesgo la imagen de la monarquía. No solo por sus declaraciones sobre Letizia, que han generado un profundo malestar en Palacio, sino también por el tono de revancha personal que impregna sus últimas apariciones públicas. Este conflicto no es solo una disputa personal, es un choque de visiones sobre el futuro de la corona, una confrontación entre la tradición más arraigada y la ineludible necesidad de renovación y modernización institucional. Y en medio de este terremoto que sacude los cimientos de la Casa Real Española, emergen las figuras de las infantas Elena y Cristina, piezas clave en este complejo ajedrez familiar. Ellas han optado por el silencio, un silencio prudente, casi diplomático, que se ha convertido en su mejor arma para sobrevivir a esta tormenta sin tomar partido explícito.
Mientras el emérito acapara titulares con sus críticas sin matices y trasciende que Leonor y Sofía han roto cualquier lazo con su abuelo en defensa de su madre, las hijas mayores de don Juan Carlos y doña Sofía han elegido mantenerse leales a su padre, pero respetuosas con su hermano, el rey, en un equilibrio extremadamente delicado. Fuentes cercanas al entorno de las infantas aseguran que ven normales las declaraciones del emérito, y eso es una afirmación poderosa que revela mucho de la situación interna. Esta normalización de las críticas paternas implica que, en el fondo, comparten su punto de vista, especialmente el que se refiere a Letizia y su rol en el distanciamiento familiar. Sin embargo, son conscientes de que Felipe VI debe proteger la institución y por ello marcan distancia públicamente, buscando preservar la paz familiar y evitar un enfrentamiento total que las arrastre al ojo del huracán y complique aún más las cosas. Elena y Cristina mantienen contacto con ambos lados del conflicto, intentando relajar las tensiones y evitar que el desencuentro se transforme en una ruptura irreversible. Son, como se dice poéticamente, el puente emocional entre los dos polos que hoy dividen a la familia de don Felipe, el último hilo que conecta a los bandos. Conocen mejor que nadie el carácter de su padre y, como hemos dicho, parecen estar de acuerdo con sus apreciaciones, pero también entienden la carga y la responsabilidad que soporta su hermano como rey, un peso institucional que ellas no tienen. La grieta, sin embargo, es profunda y cada vez más visible. En Zarzuela se percibe que Felipe VI se siente traicionado y que las palabras de su padre no son solo opiniones personales, sino una afrenta directa a la corona que él defiende con tanto celo. Frente a esta polarización, Elena y Cristina actúan como guardianas del vínculo familiar, intentando rescatar lo poco que queda de unidad. No hacen ruido, no conceden entrevistas y rara vez se pronuncian más allá de su círculo íntimo, pero su presencia sutil y constante sirve para que el puente entre padre e hijo no se derrumbe del todo. Las dos hermanas, que viven sus vidas lejos del foco mediático, pero siempre bajo la sombra imponente del apellido Borbón, han elegido la lealtad afectiva por encima de la estrategia institucional, un camino complejo y lleno de sacrificios personales. Saben que sin su discreta intervención, el distanciamiento entre Felipe y su padre sería total, absoluto y quizás irreversible. Su papel revela la fractura emocional de una monarquía que intenta sobrevivir a su propia historia, anclada en el pasado pero con la mirada puesta en un futuro incierto y lleno de desafíos. Felipe VI, decidido a proteger la corona a cualquier precio, incluso al de una relación gélida con su progenitor. Don Juan Carlos, reivindicando un legado que considera injustamente silenciado y humillado, y Letizia, convertida en la figura divisoria que marca el presente y el futuro de la institución con su particular estilo. En medio de todos ellos, Elena y Cristina intentan que al menos quede en pie algo de lo que fue en algún momento una familia unida, una imagen de cohesión que se desvanece por momentos. Aunque el Palacio de la Zarzuela no ha hecho comentario alguno sobre la situación, el deterioro en las relaciones es evidente, tangible y cada vez más difícil de ocultar a la opinión pública. Lo que el emérito ha contado es apenas la punta del iceberg de una historia que lleva años pudriéndose a puerta cerrada y que ahora se desvela de la forma más dolorosa y vergonzosa para la corona, exponiendo sus entrañas. Prepárense, porque esta guerra total ha comenzado y sus consecuencias podrían cambiar el destino de la monarquía para siempre, en un final que nadie puede prever. Y si este análisis te ha parecido tan revelador como a mí, no olvides suscribirte a Tus 50 favoritos. Aquí seguiremos desgranando las verdades que otros callan, para que no te pierdas ni un detalle de esta apasionante y a veces incómoda realidad. No te quedes fuera de la conversación, únete a nuestra